ustedes están en contacto clínico, o de análisis clínico, se refiere a la disciplina que involucra a pruebas de laboratorio realizadas en muestras de pacientes in vitro, que son conceptos que son importantes, o sea, ya fuera del organismo, en el que se determina respecto a estas qué cosas tuvo anticipadamente que determinar el profesional y el personal que está en un laboratorio de análisis clínicos, haber seleccionado la prueba de laboratorio, proporcionar todos los elementos necesarios para que se pueda implementar, y a qué se refiere espacios, equipamiento para la preservación de los reactivos, mesas de trabajo, garantizar que se puede llevar a cabo de manera confiable con control de calidad que nos dé confianza en el resultado. Llega a haber ya la certificación de laboratorios de análisis clínicos, partiendo de que lo van haciendo por bloques, por áreas. Si quieren hacer parasitología, tienen que determinar y demostrar que son capaces de hacerlo de manera confiable y que los resultados que se generan son los adecuados, y de allí viene el concepto de control de calidad interna y externa. Entonces hay monitores, como ahorita, ya tiene varios años en nuestra facultad, que están en gestión de calidad los laboratorios de la sección. Nuestra sección se llama Ciencias de la Salud Humana, y los laboratorios que se tienen están en gestión de calidad, que implica el que se hacen auditorías, se acaban de hacerlo ayer antier, de que sí hacemos un registro de todos los procedimientos, de que hay manual de procedimientos, por ejemplo, el manual que les haremos llegar, ese que hay listados, que sí se aborda todo lo que se plantea, en fin. Entonces, el tener un registro a nivel de laboratorio de análisis clínicos es evidenciar a través de manuales y demás, que lo voy a ir mencionando, que garantizan que todos hacen las cosas de la manera más uniforme, con la garantía de que sí se estén llevando a cabo como se indica en el manual de procedimientos, desde la recolección de una muestra de sangre, el registro del paciente. Entonces, todo esto, y aquí está enfocado esta primera imagen a la prueba de laboratorio. Cada prueba de laboratorio debe ser seleccionada proporcionando todos los insumos, equipamiento, mesas de trabajo, reactivos, medios de preservación de los mismos, si son de anaquel o si son de temperatura requerida, congelamiento, a lo mejor estar indicándolo todo, y debe haber manuales de procedimientos en todos los casos. Voy a tomar una pastillita, es que ya son más de 3 horas de estar hablando, y lo que se tiene aquí de ser capaces de interpretar los resultados. Tenemos valores de referencia y eso nos lo va a permitir. Las imágenes, porque es el primer momento de poder comunicarme con ustedes en teoría, en la parte del contenido teórico. Las diapositivas van a tener una etiqueta o no, y yo le llamo etiqueta a que diga email, ya sea para ustedes o email simplemente. Quiere decir que, dado el contenido abundante, yo se los voy a enviar en la unidad número 1 en este caso, y si no tiene etiqueta es porque o es poco texto o es importante que lo escriban, y necesitamos seguir escribiendo, ya no hacer abreviaturas, y ustedes saben que lo hagan cuando se comunican con amistades, pero sí sacar fotografías si es el caso, como ustedes estén adaptados a tomar apuntes a través a distancia. Y aquí lo que está indicando en cuanto a lo necesario como infraestructura de un laboratorio clínico, se habla de las áreas físicas,
y se está hablando de sala de espera y área de registro, recepción de solicitudes y entrega de resultados. O sea, hay un área tipo oficina, tipo, no oficina, sino mostrador, y que donde se está emitiendo la documentación, que ya ahora se estila mucho enviar los resultados de manera electrónica, incluso si se hizo un pago, también la factura ya a nombre de quién, porque pues tienen que pagar impuestos los laboratorios y tienen que facturar. Y esto puede ser para el usuario, el que pague y a nombre de quien salga la factura, lo puede deducir, está reglamentado esto por el SAT, pero pues todos tenemos que pagar impuestos, muchachos. Entonces, las facturas son las que permiten el que sepamos cómo está este asunto de esa empresa o de ese, en el caso del sector público sí pagamos, pero es a través del descuento que se le hace al trabajador para el servicio médico y que somos derechohabientes, o ya sea si trabajamos en el sector público del ISSSTE o que somos derechohabientes del IMSS porque trabajamos en empresas privadas y somos derechohabientes en cuanto a servicio médico, que es obligatorio el tenerlo. Cuando se trabaja por su cuenta, conviene allí, por ejemplo, no sé, odontólogos, por ejemplo, deberán de registrarse en el IMSS, por ejemplo, para tener servicio médico y tienen que facturar cuando dan consultas para que todo esté en orden. Bien, de laboratorio se habla de cubículos de toma de muestras diversas dependiendo, vamos a ver el tipo de especímenes biológicos, se le llama muestra biológica o espécimen en singular o especímenes biológicos en plural, son las muestras de estudio diferentes. Respecto al laboratorio, pues aquí está incluido instalaciones, piensen en los laboratorios, tanto desde orgánica, analítica o incluso ciencia básica de las materias primeras del plan de estudios. Los laboratorios deben tener un mínimo de servicios como son en el ámbito educativo, no es la excepción, instalaciones eléctricas, que está mal separado, disculpen, hidráulicas y de gas, área de lavado de material, esterilización si es que se están generando por un cultivo o las muestras biológicas mismas tienen que inactivarse y tener un destino correcto por bioseguridad. Y en el caso del manejo de sangre, les decía, pues hay que tener allí, estoy anotando aquí lo del envío. Para enviárselos, no me gusta que por ejemplo, se vaya con este error, ¿no? Voy a reducir el tamaño de la letra, por ejemplo. Área de lavado de materiales, esterilización, sí se requiere, o antisepsia y secciones para la realización de los análisis. Se tiene que mantener un espacio aparte, como pasa en el laboratorio de enseñanza, donde se prepara el material y luego ya se da el uso correspondiente en la sesión, que sea o en el área de trabajo corresponde en un laboratorio. Hay almacén de reactivos y esto implica tenerlos en anaquel porque no hay que refrigerarlos o que haya que refrigerarlos o que haya que congelarlos. Deberemos de contar con el refrigerador y con un congelador. Si es el caso, si son líneas celulares para la parte de virología, pues debe de ser, a lo mejor se tiene la necesidad de manejar nitrógeno líquido, que es el que da una temperatura muy baja de menos 180 grados, o hay refrigeradores ahora muy modernos que dan menos 70 o menos 18 o 18 grados bajo cero, 70 bajo cero, y que tienen alarmas muy convenientes cuando cambia, cuando no está conservando la temperatura correcta, entonces tiene alarmas que avisan que está habiendo problema con el equipo. Tiene que haber monitoreo, una bitácora del manejo del chequeo que se hace de los equipos, llámese centrífuga, microscopio, lo más básico, un espectrofotómetro. Es requisito tener bitácoras de mantenimiento de los equipos y eso está en papel, muchachos.
La norma que va regulando todo esto es la norma 007, la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la tercera revisión del 2011. Y se van haciendo revisiones. Ustedes pueden pedir esta norma y que ya la han de haber revisado en regulación sanitaria y la solicitan en Google, no, pueden hacer incluso en este momento, y es la norma 007 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, tercer revisión, y viene el año correspondiente. Si hay alguna posterior, también se estará actualizando, o anterior también puede seguir apareciendo. Y las personas que son responsables del laboratorio, que se llaman responsables sanitarios, me anticipo, deben de conocer y las versiones que sigan, aunque no formen parte del comité que genera estas normas a nivel federal. Dentro de la posibilidad de existencia de áreas o de departamentos, o aquí llamados en mi imagen secciones, que están con etiqueta, entonces les sugiero que anoten diapositiva 1.1 y si quieren ir anotando el nombre y que ya la tengan después con ustedes. Viene aquí indicado que, y está en color rojo, ahorita me explico por qué, de una vez lo hago, porque tendremos oportunidad en los contenidos del temario de la asignatura, la oportunidad de revisar química clínica, una parte de ese todo de más de 50 biomoléculas y más. Vamos a revisar las básicas que ya se mencionaron hace rato, les mencioné hace rato, pero se ve química clínica, la química, en este caso sanguínea, o la urinaria, inclusive el examen químico, y se verá el hemograma en la parte, lo básico del ámbito de la temática de hematología, que estudia las células de la sangre, y se verá citología asociado al sedimento urinario. Entonces, eso existe en una gran cantidad de proporción en el caso de la química clínica, hasta 50 analitos, y en particular por el tipo de procedimientos están las pruebas de función endocrina y perfiles funcionales. El perfil funcional es el que les mencionaba, que lo van a revisar en ABC de sistemas, como es el perfil hepático, el cardíaco, el renal, el pancreático, puede ser el hematopoyético, que incluye a una muestra como es el aspirado de médula ósea, y no todo es en sangre. Vamos a ver que hay más muestras y están en la parte inferior, que ahora comentaré. Hay un ámbito que es de toxicología, hay una materia que es optativa, que es la de, me parece que es optativa, no estoy ahorita muy segura, que es toxicología, donde se están estudiando, ahora te atiendo, Alex Rodrigo, tu participación, solo termino esta parte del monitoreo de tóxicos, que esto quiere decir que son analitos que deben de estar que no debieran de estar, como son fármacos por farmacodependencia, o que deben de estar en cantidades muy bajas, como es, por ejemplo, el plomo. Sí, adelante, Alex. Bueno, tal vez suene un poco tonta mi pregunta, pero todo este tipo de estudios engloba el laboratorio clínico, ¿no? Supongo. O hay como laboratorios especiales, porque yo tengo, bueno, o sea, yo tengo entendido que, por ejemplo, hay laboratorios que se dicen que son clínicos, pero se enfocan como a ciertas cosas. Entonces, ¿esto es como lo general o sí puede haber como especiales? Sí, o sea, no en todos los laboratorios, no hay preguntas, aquí lo aclaro o lo preciso, el comentario, no es necesario el comentario, pero ya tuvo a bien Alex Rodrigo hacerlo. Todas las preguntas que surjan y que a lo largo de nuestros encuentros de clases son importantes y son inteligentes. Sí, no somos aquí jueces, acuérdense que vamos en un barco que se llama, y no me acuerdo si se los planteé, pero si no, sí, lo confirmo. Vamos en un barco que se llama ABCG 2551, semestre 2022-2. Y todos ya estamos aquí, tengan certeza que el profesor René, la profesora Verónica y la profesora Heidi, aunque en ese momento no estén aquí, ellos están junto conmigo y ustedes, los que vayan a hacer
los que finalmente se queden, las 40 personas o algunas más que están tomando ya la clase pensando en que haya la oportunidad o la definición por parte de coordinación que se pone de acuerdo con los jefes de sección y nos consultan para ver si se puede incrementar la matrícula, porque también no puede ser ad infinitum, porque debemos de atenderlos lo mejor posible. Entonces hay, en función de que es obligatoria la materia, etcétera, todos vamos en este barco y queremos llegar al otro lado, que acabamos de zarpar el martes, con bien. ¿Y con bien qué quiere decir? Que lleguemos sanos, desde luego, y que lleguemos con un cambio de conocimientos que se sabía menos, y ahora van a ir, yo les digo que cobijados académicamente, con información asociada al área de laboratorio de análisis clínicos. Y como somos un grupo de trabajo, de coincidencia, y con fines en común de lograr metas, y es el aprendizaje, todo lo que tengan de inquietud, no deben incluso ustedes de pensar, lo pregunto, no lo pregunto, a lo mejor es, yo debería de saberlo, hay que estar estudiando desde luego, y aunque sea una pregunta sencilla, se puede preguntar, ¿la bilirrubina tiene nitrógeno o no? Se les recordará, sí, está formado por anillos pirrólicos, y entonces van a tener curiosidad y van a ir a ver a la bilirrubina de dónde proviene estructuralmente, qué enzimas se utilizan, repasar su bioquímica, o si la están llevando simultánea, que sabemos que ahorita la seriación no se está considerando para su inscripción, y por eso incluso yo creo, es un supuesto mío, la matrícula se está necesitando incrementar, pero hay límites para poder atenderlos lo mejor, pero de preguntas, lo que consideren, ya sea que sean tímidos o que no tengan, o que estén afónicos o que el sonido ande mal en su internet de ese día, que estemos coincidiendo de manera sincrónica, escribir en el chat, a mí me escriben y entonces a mí me avisa la máquina que hay una pregunta o que acaba de entrar un mensaje, y entonces lo atenderé con todo gusto. No necesariamente simplemente a lo mejor en mi redacción, en mi verbalización, más bien yo comenté, recuerden que la bilirrubina tiene, si yo la estoy mencionando, y que quede resuelta la duda que haya. Y no se lleven la duda, a menos que ustedes digan, no, es que no he estudiado y me voy a poner a estudiar a punto que tengo que revisar para entender mejor lo que hoy se abordó. O preguntarlo y sin duda, de que yo tengo la obligación y con gusto lo haré, de tratar de resolverles la duda que tengan. Si no tengo la respuesta, pues yo me la llevo de tarea, no se preocupen. O nos las llevamos de tarea quien tuvo la inquietud y su servidora. Entonces, sí, lo que menciona su compañero es de utilidad en cuanto a que hay, por ejemplo, cuando se dice diagnóstico molecular, pues no todos los laboratorios hacen PCR, por ejemplo, y no todos los laboratorios hacen, por ejemplo, mediciones de hormonas. Depende de lo complejo que sea o de lo completo que esté. Hay pruebas que se hacen con una frecuencia mucho menor, y entonces al laboratorio, si es privado, pues no le conviene estar haciendo pruebas de poca frecuencia, y entonces lo envían a un centro de análisis clínicos o un laboratorio de mayor capacidad, y lo tiene que avisar el laboratorio pequeño para que sepa el usuario que esa prueba no se está haciendo allí, sino que se remite, va a aparecer aquí. Hay pruebas, por ejemplo, para detectarla a nivel forense, son pruebas especiales y se está implementado el laboratorio en el ámbito de la Procuraduría y demás, o del Centro de Resolución de Problemas Forenses. Pues hay pruebas diferentes, el estudio del cabello, el estudio de lo que se pudiera quedar en las uñas ante un desafortunado evento delictivo de ultraje, por ejemplo, a nivel legal, y de encontrar a este sociópata, pues se tienen que hacer pruebas diferentes, son de DNA, para rastrear a ver si está en existencia el DNA
del posible delincuente. Entonces es otro ámbito, aquí sería asociado a prevenir enfermedades, a diagnosticarlas y a ver la eficiencia del tratamiento. Es decir, el ámbito de los estudios que se hacen de laboratorio es amplísimo. Entre ellos, por ejemplo, estaría el monitoreo de tóxicos para saber si alguien se intoxica y está consumiendo morfina, o que es atleta y que está usando productos que favorecen la mayor eficiencia atlética o deportiva. Puede ser porque esté usando tóxicos, y esto pues no debe de estar, y entonces se tienen que hacer uso de métodos diferentes y tener el montaje de todo el procedimiento pues en un laboratorio específico. No sé si con ello respondo tu pregunta. Hay un bloque de pruebas que son del día a día con esos fines de prevenir, evaluar el estado general de una persona, de dar diagnóstico, pero hay diagnósticos muy complejos, y de hacer seguimiento de la eficiencia del tratamiento en un ámbito de un conjunto de pruebas. Y aquí pues estoy siendo incluyente. Aquí inclusive viene, si no en todos los lugares se hacen cariogramas o cariotipos, no en todos lados se hace el diagnóstico molecular, que incluye, como hoy sabemos, que se está haciendo detección del ADN del virus, del COVID, y esto es lo que ha permitido detectar a las variantes, y es la reacción en cadena de la polimerasa. Eso es para agentes infecciosos, pero también se puede hacer detección por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, la cuantitativa, en banco de sangre, para ver si las muestras que ya se donaron están aportando algún agente infeccioso que se puede transmitir a través de la sangre, o tiene aplicación para ver si alguien heredó la anemia drepanocítica desde el nacimiento, está entonces presente, y se hace la búsqueda de los nucleótidos para la anemia drepanocítica. Pero hay pruebas antes de esta, que es detectar, por ejemplo, células anormales en la morfología de una gotita de sangre con una tensión de rutina en el hemograma. Entonces existen muchos procedimientos para detectar o moléculas que están con un rango de referencia y que deben de estar, pero ni menos ni más. Glucosa, que creo que es un ejemplo, o urea o la creatinina que ya se mencionó. Malo es que haya poco y malo es que haya mucho, pero eso es normal. Ya los tóxicos no. Y entonces se tiene que tener implementado las mediciones de diferentes agentes tóxicos que estén asociados a problemas de drogadicción, y esto pues no va a estar implementado en todos los sitios, como lo del DNA tampoco, y de medicina transfusional pues es en bancos de sangre, ¿sí? Entonces este es como el abanico, y asociado también a las materias que ustedes están abordando a lo largo de su formación profesional, como sería lo que les mencionaba, perdón, toxicología, y del ámbito de microbiología, virología, bacteriología, micología, parasitología. Esa parte de microbiología puede ser la prueba de oro, que es ver al agente infeccioso o que se evidencie, porque a los virus no los vemos, pero hay que hacer líneas celulares y dejar allí el cultivo de una muestra de orina o de la muestra nasal que se toma, y se podría estar, cuando existe ya el procedimiento, estar viendo el efecto citopático del virus en una línea celular. Esa es la prueba de oro, que tarda 28 o 30 días si es que está implementada, pero se pueden detectar a los antígenos o a los anticuerpos frente al agente infeccioso, llámese bacteria, hongo, parásito o el propio virus. O se puede hacer la detección con alta sensibilidad de la presencia del virus, que no se ve reflejado en métodos menos sensibles, y entonces se usa PCR. Entonces depende de la implementación que se tenga. El ser humano ha creado pruebas con alta especificidad y con alta sensibilidad, porque si existe muy poco o no debiera estar y está, es muy sensible el método y da información de que allí está, por ejemplo, el agente infeccioso o una proteína que se asocia a un cáncer. Hay marcadores tumorales,
y no deben de estar, y si están, pues damos un método muy sensible. Entonces, esto es un abanico muy grande del quehacer y de la existencia ya de mediciones en el laboratorio y que se pueden tener implementadas, pero no puede ser rutina de todo, sino que va habiendo lo básico, que es lo que con ustedes vamos a estar revisando, y hay mucho más al respecto y depende si es un laboratorio forense, si es un laboratorio donde específicamente hacen biología molecular, que implica condiciones de laboratorio diferentes, el nivel de bioseguridad que debe tener el laboratorio es diferente, dependiendo del agente patógeno. Por ejemplo, hay laboratorios de bioseguridad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Si tienen, bueno, esto es, ahorita no creo que en este momento de su formación profesional pudiera ser de toda la, no tiene todos los elementos para poder entenderlo de pe a pa, que además es complicado, pero hay una tesis, bueno, corrijo, no es una tesis, es una revisión de, eh, de experiencia profesional de un egresado de hace muchos años que ya se titula ahora en línea, de manera virtual, que escribió sobre el origen de la reacción en cadena de la polimerasa hasta lo más reciente, y allí hace referencia a los tipos de laboratorio en cuanto a bioseguridad y que hay de 2, 3, 4 criterios donde pues hay mucho menos riesgo de problema de que lo que está allí dentro se pueda salir de control dentro del espacio de los laboratorios, y tiene que ver con la medición del DNA, del genoma, sea de un microorganismo. Para poder hacer PCR hay que conocer el genoma de la bacteria, el hongo, el parásito o el virus, o es hacer DNA para identificar a la persona, y eso es biología molecular. Entonces no se hace de cotidiano, se remite a un laboratorio que se llama laboratorio de referencia, o incluso se manda a Estados Unidos si es que aquí no se tuviera, o sea, si se eligiera. Entonces aquí está enfocada esta parte de las áreas de posibilidades de hacer estudios a las áreas que ustedes van a ir transitando a lo largo de su formación profesional. Va desde cultivos, hacer bioquímicas para una bacteria, en microbiología lo abordan, o en bacteriología, y luego ya se aplica bacteriología diagnóstica. Entonces, que es una materia optativa donde manejan muestras problema, que ahora voy a mencionar, y hacen el protocolo o el seguimiento, el conjunto de pruebas para poder hacer la identificación de la bacteria con nombre y apellido, ¿no? En fin, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, y en inmunología se puede estar abordando la detección de anticuerpos en el suero o la detección de antígenos en heces, por ejemplo, para, no sé, en ameba histolítica, por ejemplo. Hay una diversidad de pruebas de laboratorio que orientan hacia, por ejemplo, procesos infecciosos, desde la prueba de oro, que es lograr cultivarlo y ver al honguito o al parásito, o detectar en 2 horas a los anticuerpos, o en 4 o 6 horas hacer la PCR, ¿no? Por ejemplo. Bien, en hematología van a hacer lo básico, que es del hemograma, que es un abanico de pruebas, 7, 8 pruebas que revisaremos asociados a serie roja, serie blanca, y y combinadas para que puedan hacerse disertar si hay anemia o no hay anemia, pero vamos a estar dentro de valores normales. Y hay otro ámbito que también pertenece a hematología, que tiene que ver con hemostasia y trombosis, y yo lo separo aquí porque ya pertenece a mediciones en hematología, que se le llama dentro de su plan de estudios hematología especial, y que está constituida, es un paquete terminal que está constituida por 2 materias de 10 créditos cada uno. Y lo que les decía de banco de sangre, que eso se ve en hematología, y pruebas inmunológicas que
que o evalúan a la respuesta inmune o tienen fundamento, principio, los métodos de tipo inmunológico formando complejos anticuerpos, que yo les hablaré de los anticuerpos cuando lleguemos a la unidad 3. Hay cariogramas, se puede ver a los cromosomas, y la citología, que en particular a mí me pareció de interés, porque vamos a revisar el sedimento urinario en su momento. ¿Qué muestras podemos estudiar? Sangre, orina, líquido seminal, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial. A eso se refiere, vayan tomando nota, por favor. Voy a encontrar LSI en la imagen que me van a enviar y qué significa estas siglas, ¿no? Entonces voy aquí a tomar nota de no dejárselos abreviado en la diapositiva 1 antes de enviárselos. Entonces, ¿a qué se refiere sangre orina? Que es lo más común y ustedes lo van a poder abordar, y lo abordaremos. Líquido seminal se aborda en ABC generales, líquido cefalorraquídeo también, el sinovial también allí lo abordan, ese pues en parasitología lo van a revisar. El cabello pues puede abordarse, por ejemplo, para saber si alguien tiene intoxicación por plomo, pues hay que medir al plomo, que pertenece a toxicología y se puede hacer en sangre, pero se necesita la herramienta de espectrofotometría de absorción atómica, que es más sensible y no es cotidiano. Entonces, hay laboratorios donde se maneja la toxicología, ya sea para la farmacodependencia de morfina, por ejemplo, y aparte, por ejemplo, agentes tóxicos como es el plomo. A lo mejor vive alguien, hay casas cerca de una fábrica que genera como contaminantes plomo y no tiene un buen destino. Se puede medir en sangre o en el cabello, por ejemplo. Y ahí se pueden aislar agentes infecciosos del cabello porque haya una micosis en el cuero cabelludo. Y por ejemplo, médula ósea. Vamos a ir viendo ahorita unos 10 minutos más de clase y vamos a continuar, ¿no? En algún momento llegaremos a esta parte, vamos a dejar el tiempo de alrededor de las 5:15. ¿A qué se dedica un laboratorio? Sí, Dalia. ¿Podría repetir la última abreviación que era LSI, por favor? Es líquido sinovial. Se los voy a dejar antes de enviárselos, lo voy a dejar completo. El líquido sinovial, que además cuando se vea la parte del tipo de muestras, estaría el líquido sinovial, que está en articulaciones, y lo vamos a ver un poquitín. Gracias, profesora. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué puede estar sucediendo o qué actividades se pueden estar llevando a cabo en un laboratorio clínico? Se vincula con ustedes en este momento en el sentido de que ustedes pueden ir a pretender hacer prácticas profesionales o servicio social o un trabajo de investigación experimental. Y entonces, y tiene que ver esto que está aquí encasilladito en 4 actividades, también con su ámbito laboral. Se da el servicio clínico con la intención de prevenir enfermedades, de dar que ahorita lo vamos a ver, asociado a salud de enfermedad, viene la parte de, queremos saber si está sana la persona o no, aportamos datos de laboratorio. Y entonces se enfoca a prevención de enfermedades, que se mantenga la persona sana, o diagnosticar enfermedades y finalmente hacer seguimiento del tratamiento para esa enfermedad. Todo el tiempo el laboratorio estará haciendo la medición de mejora y de corrección del problema a través de haber medido, voy a dar un ejemplo, glucosa, porque hay diabetes mellitus. Entonces, el analito más sencillo hay 2, que es la hemoglobina glicosilada, pero voy a hablar solo del analito glucosa, y que dio elevado respecto a valores de referencia o no. Pensemos para la prevención que el paciente tiene antecedentes familiares y es muy cuidadoso en su estado de salud, tiene 25 años, 30, es muy joven y se está monitoreando. ¿Por qué? Porque tiene a un tío
que del lado materno que tiene diabetes, su mamá también, controlados confiamos todos, y de parte paterna no, pero un hermano, es decir, un tío también, entonces hay por los dos lados la posibilidad de herencia de diabetes mellitus, o que pueda ser adquirida a través, sin que haya un antecedente familiar, y entonces se está monitoreando cada año, se checa su glucosa y debe estar entre 60 y 100 miligramos, y está en 98 a veces, medio en el límite, pero hace ejercicios y cuida su dieta, a veces está en 70, 75, 90, 85, va bien, y si en algún momento deja de cuidarse y demás, o los genes se hacen manifiestos, a lo mejor empieza a tener 140, y entonces esto es una alerta de que ya está el problema, y entonces habrá que corregir con dieta y con ejercicio, y tendrá que ir al médico, y eso lo decide el médico, o a lo mejor hay que empezar a dar hipoglucemiantes, porque ya anda en 170, ya está, ya hiperglucemia, elevación de glucosa en sangre, y para evaluar que, que la dieta y el ejercicio fue suficiente antes del medicamento, pues ver que en lugar de andar en 140 ya esté en 85, 90. Si no se logra, habrá que dar un agente hipoglucemiante y que corrijas a 95, está bien, esa dosis de hipoglucemiante está bien. Entonces ya se diagnosticó, pero entonces se está haciendo seguimiento del tratamiento. Centralmente a eso se dedica y se refiere el servicio clínico asociado a salud de enfermedad. Enseñanza, pues es porque se está capacitando a quienes vayan a prácticas profesionales, a quienes vayan a servicio social, y haciendo este trabajo, pues va a haber el área de enseñanza que hay que darles, recibir a las personas, saber que están allí, protegerlas en cuanto a los riesgos del manejo de muestras, como en la escuela tienen el seguro de servicio médico vía el seguro social, ahí también hay esa obligación, y ahí pueden hacer investigación a través de la tesis con un asesor que esté laborando en ese centro hospitalario, y entonces hacen investigación con las mismas muestras que reciben en el día a día en un proyecto que tenga que ver a lo mejor con linfomas o con valores de referencia, algo muy sencillo, o incidencia de apendicitis en la población que reciben, o de insuficiencia renal. Tienen ahí la riqueza de tener muestras en el día a día que son o de monitoreo y que están bien, pero generalmente están asociadas a diagnosticar enfermedades. Y ahí se pueden titular a través de hacer investigación y de proyectos que tenga el personal que allí labora para asociar la investigación. Y la administración pues sería colaborar para que se esté dando lugar a la adquisición de insumos, a la funcionalidad de los aparatos, y eso es también una actividad que se tiene que llevar a cabo y que la llevará a cabo un profesional de laboratorio. Los reactivos no llegan mágicamente, y sistemáticamente hay que hacer que estos estén disponibles, ya sea para hacer investigación o la propia, el propio trabajo de los análisis clínicos que se hacen. Entonces pasan muchas cosas importantes todo el tiempo y que permiten el que se pueda dar lugar y todo vinculado a las pruebas de laboratorio que se realizan en muestras de pacientes in vitro. Estoy pensando o en un laboratorio que puede ser privado, o un laboratorio que pertenezca al espacio del centro hospitalario o clínica, según el tamaño que tenga ese centro hospitalario. Ya estoy haciendo las presiones con ustedes, y bueno, eran presiones por el grupo, que ya no lo planteé. Y aquí está lo que mencionaba antes de la parte de las actividades. Estas son actividades de laboratorio clínico, y estas son colaboraciones de las pruebas de laboratorio alrededor de las enfermedades. Se hace para saber que hay salud o que ya no la hay, y entonces hay enfermedad. Y lo que se está buscando, como ya mencionaba, y voy a dejar el tiempo necesario para que puedan anotarlo,
es para que sí lo escriban y entonces digan, ya sé, es prevención, es diagnóstico, es monitoreo de la eficiencia del tratamiento y además, ahora menciono, el pronóstico de la evolución de la enfermedad. Yo aquí puntualizo con ciertos términos que ahora referiré. La prevención de la presentación de qué, pues de la enfermedad, el que es diabético, el que tiene antecedentes, corrijo, de diabetes, o el que ha cambiado sus hábitos de alimentación y de repente se tornan veganos por cuenta propia, porque está de moda, porque una amiguitos se los comentó. Hay que tener cuidado con esos cambios de la alimentación, porque a lo mejor se cae en una baja de hierro, por ejemplo, nos va a tener la persona una anemia por deficiencia de hierro. O porque la alimentación que se sigue resulta que es pobre en este nutriente y entonces es posible que se presente una anemia ferropénica. Pero pero yo sí consumo espinacas y sí adquirimos hígado periódicamente y entonces hacen una reflexión y dicen, no, yo creo que yo no lo tengo, pero qué tal que me checo, ¿no? Y resulta que tienen bien su nivel de hierro en sangre, entonces no habrá que preocuparse, ¿no? Que sería una prueba que va más allá del hemograma, porque puede estarse ya el problema, pero tarda en manifestarse porque tenemos reserva de hierro. Entonces, ante deficiencias, por ejemplo, nutricionales, no es muy temprano que aparece el problema clínico. Puede estar el problema ya desarrollándose y presentarse después de 3, 4 meses de este déficit, por ejemplo, de consumo de hierro. Y está pasando con la COVID. Puede ser que alguien diga, no tengo problema, y resulta que va a una reunión y tose y canta y grita, y resulta que a los 2 días se presenta la parte clínica. Estaba sintomática la persona y resulta que pues contagió a varios por estar gritando, cantando y sin cubrebocas, ¿no? Por ejemplo. Sí, no sé si Dalia tenga pregunta o se quedó levantada la manita, y también Yosmal, adelante, sus preguntas, por favor. No, profesora, lo dejé... Se quedó prendidita, ¿verdad? Activada. Sí, sí, no te preocupes. Yosmal, si tienes alguna pregunta o comentario. Sí, maestra, yo tengo una pregunta acerca sobre el tratamiento de eso de las enfermedades. Por ejemplo, cuando usted está hablando de la deficiencia de hierro, pero cuando hay, por ejemplo, un aumento de hierro, por ejemplo, con unos niveles muy altos de nuevo de hemoglobina, en esos casos se dice que, ¿cómo se llama? Hay bastante hierro en la sangre, ¿no? ¿O es distinto? ¿O estoy confundiendo los términos de hemoglobina y hierro? Sí, pues es diferente, porque se puede tener, acordándonos, ¿por qué lo asocias a la hemoglobina, al hierro? Pues porque está en el centro de la estructura no proteica, te acuerdas bien, y están los 4 anillos pirrólicos y está el hierro, que junto con las cadenas polipeptídicas forman a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, cuando la cuantificamos, estamos cuantificando la molécula todo. Puede haber el hierro solo, hay pruebas para detectarlo, y si se consume muchísima espinaca y muchísimo hígado de ternera o de res, está limitada la absorción del hierro por el intestino delgado. Entonces, si se llega al límite del requerimiento, pues se va como producto de desecho, se va a eliminar a través del intestino. Lo más común es que haya un déficit de hierro y que sí impacta sobre la concentración de hemoglobina. Se abate, se disminuye pero cuando se disminuye la hemoglobina, que está constituida por protoporfirina, anillos pirrólicos, el hierro y las cadenas polipeptídicas, pero ya como una molécula. Y esa molécula se mide por el laboratorio y lo vamos a revisar en el laboratorio. Si hay un déficit de hemoglobina, puede ser por razones muy diversas. Entre ellas puede ser el déficit de hierro. Pero se va a descubrir por cambios morfológicos en las células eritroides,
viéndolas al microscopio, y tendrá que hacerse en algún momento, dado los índices de cálculos que se pueden hacer con hemoglobina